Señoras y señores, retornamos al segundo bloque del programa anecdotario. Saludamos a todas las personas que nos miran en las fronteras patrias, también a los que están en el exilio voluntario, a don Jorge Castellanos, que de seguro nos está viendo porque él se encuentra en España, hijo de Martita Jaramillo, de la profesora de la escuela El Quiteño Libre. El licenciado Francisco Vinuesa viene con el nombramiento en el año de 1954 acá a la parroquia de Pomasqui, a su majestad, a su institución tan querida, la escuela El Quiteño Libre. ¿Dónde era la escuela, licenciado? Era en el centro, hay una casa grande de madera. El edificio todo era todo es de madera, ¿no? Ahí era más holgado que Nanegal. Principié a trabajar con don Isurrieta y él me decía, vas a sufrir cholito un poco, porque hay gente que desconfían de los profesores. Pues yo como muchacho futbolista, me aventuré. Así es que lo primero que hicimos es conocernos entre los compañeros. ¿Cuántos profesores había? Habían 2 profesores y el director. ¿Y alumnos? Alumnos habían más o menos unos 100 alumnos. ¿No? ¿Y cómo hacían para dividirse las tareas? Poco personal docente y muchos alumnos. ¿Cómo se dividía? En el salón grande de actos, ahí era 2 grados, ¿no? Y luego después las otras estábamos 3 profesores, ¿no? Escogía cada uno de acuerdo al número de alumnos y al número de los grados que habían. Ahí nos hacíamos los payasos, todas esas cosas. Licenciado, ¿y el uniforme cómo era? ¿Era ya el tradicional, el azul marino con el saco, con el suéter plomo, o cómo era el uniforme en ese entonces? En ese entonces no había uniforme. ¿Se estudiaba doble jornada, la mañana y la tarde? Sí, se estudiaba la mañana y la tarde, pero para los alumnos esto era sumamente fuerte, porque venían de mañana a la escuela, salían al almuerzo, entrábamos a las 2 de la tarde y de ahí regresaban. Y los alumnos que tenían que salir temprano, porque en ese entonces los padres de familia trabajaban en las canteras de acá al frente y los dueños de las canteras, todas esas cosas, buscaban gente para que vaya a romper piedras, ¿no? Entonces yo les decía a los alumnos, esto no vale, vamos a morirnos así con las fuerzas. Entonces principiamos a trabajar, a organizar la escuela. Entonces organizando la escuela, ¿qué pasa? Cae la superación escolar, ¿no? Y viene y dice, está organizado. Parece que desde un principio caí bien, inclusive con las autoridades, y ahí conversamos que la vida aquí en Pomasqui era difícil, porque los alumnos tenían que ir a almorzar, y muchas veces cosas guardadas, y regresar a la tarde para trabajar con los papás. Entonces, eso era un gran problema. ¿Y la colaboración, por ejemplo, de los padres, cómo era? Porque el padre de familia pomasqueño sí colaboraba con la escuela. En ese entonces, ¿colaboraban con la escuela? No había mucha colaboración porque los primeros que se oponían a la escuela eran los dueños de las canteras. Es que se iban a dar cuenta de que con la educación ya no les podían explotar. Porque salían los niños a las canteras, trabajaban hasta de noche. Caramba. Entonces, en esa era la forma. Y era muy malo, porque los pobres alumnos trabajaban cansados y muchas veces sin merendar. Entonces, las mañanas ellos entrábamos a clases y se dormían.
Era un gran estudio que hicimos ahí, y entonces ahí principiamos a querer cambiar de horarios, pero no hubo como cambiar horarios. Lo que sí se hizo es, ya después aumentaron alumnos, aumentaron profesores y principiamos a medir el tiempo también, ¿no? En las canteras de aquí, las canteras de abajo, ellos dormían las mañanas. Eran 3 o 4 niños, alumnos que habían en ese entonces de abajo de Santa Rosa, todo eso. El resto era de aquí y de las Tolas. Y con ellos principiamos a organizar. Una vez que ya principié a organizarme, todo eso, me dediqué por entero. Inclusive preparé 2 dramas con los alumnos, que hubo gran acogida, dramas. En ese entonces, licenciado, el licenciado nos habla de los dramas. Nosotros lo conocíamos como los famosos sainetes o radioteatros, que se hacía, que era por Navidad, se hacía también por el Día de la Familia. Eso unía muchísimo al alumnado y también fortalecía mucho a la escuela. Dramas o obras literarias, ¿como cuáles hizo, licenciado? Ya no recuerdo, pero el hijo pródigo, la madre sacrificada, eran sentimentales que pegaba bien, ¿no? ¿Y los muchachos cómo respondían a estas obras teatrales? ¿Les encantaba? ¿Se metían en los personajes? Primero le voy a decir, recibieron con mucho entusiasmo, porque en las horas sociales que teníamos, ahí nosotros asentábamos cómo salir de la hora social con bien, ¿no? Entonces parece que adquirimos un poco de prestigio y ya les gustó. Fruto de eso son, por ejemplo, el seminario, los seminaristas, el padre, ¿cómo es? Ella que atrás vive él. ¿González? ¿Padre González? Sí, él era alumno de la escuela, nosotros. Y otros compañeros se dedicaban a cantar. Había un dúo en Pomasqui, en Las Tolas, no recuerdo ya los nombres, ¿no? Que cantaban muy bonito, y nosotros principiábamos a aprender de eso y a modificar las cosas, y para darle chiste, cachos, y darle alegría a los alumnos. Era un grupo muy bueno de profesores también. Habían 3, después aumentamos a 3 profesores, después a 4. Hoy ya creo que son 30. Muy bien, estamos conversando con el licenciado Francisco Vinuesa, el patriarca de la educación pomasqueña. Este es su programa anecdotario. Qué buenas vivencias que nos hacen volver a reencontrarnos con el Pomasqui del ayer. Licenciado, ¿y cuándo cambian de casa y se ubican en la hoy actual Escuela El Quiteño Libre? El problema de las aulas era triste, porque la unión de las tablas, de las paredes eran de tablas, era el viento. Entonces, si las mañanas no hacía viento, hacía viento las tardes, y el polvo entraba a las clases. Tenían que hacer Constantemente. Y resulta de que nació la idea de la escuela con la cuestión del estadio. Llegaron las Olimpiadas Interparroquiales y no había nadie quien quiera hacerse presidente. Les rogaban, que no tienen tiempo. Entonces el director de la escuela me dice: Paco, métase secretario de esto. Yo le acompaño. Ya, si me decía el viejo que me caiga, me caía. ¿Y ahí pasa a ser usted secretario de la Liga Parroquial Pomasqui? ¿Perdón? ¿Pasa a ser ahí el secretario de la Liga Parroquial Pomasqui o fundan la Liga Parroquial Pomasqui? Se fundó. Ya. ¿Con qué equipos nomás recuerda? Yo recuerdo un hito, Libertad. Se fundó, el que era presidente de esta era el Aurelio
Aurelio González. ¿No? De ahí no me acuerdo, Silvio Pánchez, había, bueno, no recuerdo ya. Y con ellos éramos bien amigos porque ellos nos estaban en el estadio y el presidente de la Liga Deportiva era el señor René Getchell, que vive en todavía vive en Las Tolas, ¿no? En Las Tolas. Era un tipo que soñaba en el estadio. Había aquí en Pomaski un señor Antonio Bonilla, un español, y un día que soñaba por jugar fútbol, revolcarse en la hierba, y una vez se revolcaba en el montón de tierras que había. Decía, nadie me puede quitar porque no saben cómo vivimos nosotros. Y ahí se funda la Liga Parroquial Pomaski, pero esto sí sería importante que lo sepan, ¿no? La gente parroquiana, porque los terrenos donde iba a ser el Estadio Pomaski era donde es la actual escuela, ¿no es cierto? Y donde hoy es el Estadio Pomaski iba a ser la Escuela del Quiteño Libre. Así es lo que manifiestan los datos históricos. ¿Y qué pasó? Que el estadio se quedó donde es la actualidad y la escuela se quedó allá. El estadio y el terreno era un solo bloque, ¿no? Y le desapropiaron a los dueños de la Merced, que era, no me acuerdo los nombres, ya me estoy... Claro. El dueño, el señor Carlos Marzo, ¿no? Él era dueño de esa parte. Entonces el Consejo Provincial y nosotros nos fuimos, llevamos nosotros gente al Consejo Provincial, se llenó, ¿no? Y nos fuimos a hablar, y el señor René Getchell también dijo, fuimos al Consejo Provincial. El señor René dice, no, pues, ¿cómo van a tener primero un buen estadio? Y en la escuela, no hay sino tienen dónde jugar los niños. Principiamos a esto. Y luego se principió las gestiones de las escrituras, ¿no? Primero se hicieron las escrituras de esta parte de don Carlos Ábalos de esto. Luego después, aquí atrás había una quebrada. Se llenó esa quebrada y eso se hizo para la escuela El Quiteño Libre. Trabajábamos ahí con los padres de familia. Yo tenía un gran apoyo de los padres de familia. Licenciado Vinuesa, ¿y los trabajos empiezan en la Escuela del Quiteño Libre y usted ya era director? No. ¿No? Principiaron las construcciones y pasó a un grado allá. Pero ahí le tocó jubilarse al señor Risurieta. Y me dijo, ve, dice, vos tienes que llegar a ser director. Así es que me dice, voy a hacer las gestiones para jubilar, porque ya era mayorcito también, ¿no? Éramos dos pueblos opuestos, la juventud y la experiencia, pero una juventud honesta y una experiencia honrada. Licenciado Francisco, allí ya le nombran, se jubila don Isurieta y usted coge la mochila pesada de la Escuela del Quiteño Libre. Sí, me avisaron y vino un supervisor a encargar la escuela porque se jubiló. Entonces me encargaron a mí, el supervisor que vino dice, ¿y vos por qué no te palanqueas esto? Digo, porque no puedo, no sabía. Entonces me fui allá. Y ahí le nombran ya director. ¿Perdón? Allá le nombraron director de la escuela. Me nombraron de director, pero principió la lucha, ¿no? Porque aquí había dos escuelas,
la escuela Marieta de Ventimiglia y el Quiteño Libre. El Quiteño Libre tenía 3 profesores. La escuela Marieta de Ventimiglia tenía 3 profesores. ¿Y dónde estaba ubicada la escuela Marieta de Ventimiglia? En el edificio frente a los servicios higiénicos, ¿Ya? ese edificio grande. Que, bueno, ya solo hay Paredes. porque se cayó, ¿no? En el temblor del 90. A mí sí me duele que no hayan ocupado, está ocupado solamente una parte para el jardín de infantes que nosotros gestionamos. Se creó el jardín de infantes y principió a trabajar, pero la gente de aquí, que no les gusta, quisieron comprar, creo que en ese entonces daban, creo, unos 20,000 sucres por toda la escuela. Entonces, yo me fui a hablar directamente con el ministro y hay este peligro que se lleven. Entonces, el ministro dice, no, ¿cómo vas a creer? Ya principió las gestiones. Entonces, ahí se abrió una parte del estadio, la otra parte para la escuela del Quiteño Libre. La escuela del Quiteño Libre se termina de construir. ¿Recuerda el año, licenciado? No se ha terminado de construir. Le hace falta más. Sí. El sueño del licenciado Francisco Vinuesa era que la escuela del Quiteño Libre sea un colegio. No, porque ya había interesados en la formación, pero a mí nunca me ha gustado porque los colegios eran problemáticos en ese entonces. En la escuela del Quiteño Libre, ustedes como alumnos, ¿han sabido alguna vez que los profesores se han peleado? No. Era porque más tratables eran los profesores que venían a los grados. Los que venían cada profesor de la secundaria, ellos eran otras personas porque eran señores, ¿no? Se creían demasiado. Entonces, ese tiempo se rivalizó, ¿no? Nuestro trabajo se rivalizó con las propuestas que habían acá. La construcción se la hizo, ya la escuela estaba en sus cimientos, iba evolucionando. ¿Cuántas aulas aproximadamente se construyó y qué alumnado tenía en ese entonces? Alumnos en números. Era... a lo que está... Hay últimamente se ha construido unas 2 o 3 aulas, ¿no? Por la Embajada del Japón, en los 100 años se consiguió eso. Toda esa parte es... de ahí el resto era el Consejo Provincial. Si nos llevábamos bien, y nosotros con yo tenía personal joven, eso sí, y el director joven, no nos dedicábamos a esto, pero sí a jugar. Los empleados del Consejo Provincial venían a jugar fútbol aquí en la cancha de la escuela, y fútbol o jugar vóley. Y éramos grandes amigos con eso y les pedíamos a ellos y a todos los prefectos provinciales, porque cada 4 años cambiaba. Entonces, cada 4 años formábamos un nuevo comité y haciéndoles cargo de todo lo que falta. Eso sí, bueno, ¿no? Y Francisco Vinuesa jugaba pelota, que le gustaba el fútbol, el vóley. Yo jugaba vóley. El fútbol me gustaba, pero poco. El vóley tuve que aprender a la fuerza normal de un bicho, porque ahí al que no sabía dedicarse al fútbol tenía que dedicarse al vóley, ¿no? Y si no, no tenía calificación. Y eso me quedaba acá. El mejor profesor es el que juega con los alumnos. Eso sí. Señoras y señores, nos vamos a la siguiente pausa comercial y luego sí ya retornamos para hablar de los 115 años de la Escuela del Quiteño Libre. Hablaremos ya del personal docente actual, del que marcó historia, del que dejó sembrado buenos valores, el licenciado Francisco Vinuesa. Retornamos después de esta pausa publicitaria.